Retornamos en esta segunda parte, tuvimos una falla técnica, como dirían los especialistas. Bueno, la falla técnica realmente se llama Mimoso, que es el gato que acaba de desconectar la fuente de energía eléctrica que alimenta pues la conexión de internet de este sitio que es su casa. Y entonces, bueno, tuvimos este apagón, esta caída del sistema, provocada por un gato muy inquieto, travieso, que es su manera de festejar el Día del Niño. Ahorita se los quiero presentar para que ustedes conozcan a Mimoso, pero no quiere salir en nuestra transmisión de la dominguera. Pero bueno, gracias por los que se están sumando. Disculpa a los que ya estaban enlazados y encadenados o conectados a esta transmisión. Y a los que se están sumando por primera vez, pues les digo que estamos haciendo el resumen y el balance de la semana. Quedamos en que después de esta oleada de infamias, de mentiras, de especulaciones, de verdadera cizaña y de verdadero veneno, de tiempo de sopilotes, donde lo que estábamos expresando es cómo a través de estos mensajes supuestamente informativos o supuestamente periodísticos, las decenas de comentaristas, de disque opinadores o de columnistas hicieron a un lado todo el rigor periodístico y los elementales principios de la ética periodística, para dar por buenas las especulaciones y no las versiones oficiales. Sí, y siguieron diciendo que el presidente seguramente tenía algo grave, que habían pasado 42, 48, 72 horas y no se veía un video del presidente. Llegó la señora Azucena Uresti, conductora de Milenio Noticias, y otros comentaristas y conductores, a estar contabilizando las horas en las que no se veía a López Obrador, que ya había dicho que estaba enfermo de COVID, que ya había dicho que tenía que guardar reposo. El propio doctor Jorge Alcocer lo señaló el martes de la salud en la mañanera. El propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, lo señaló. La esposa de Andrés Manuel López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, lo dijo en extenso durante su participación en el fandango de lectura en Tabasco, pero nada de eso los dejaba contentos. Hasta que el miércoles, Andrés Manuel López Obrador, al filo de las 5 de la tarde, graba y sube un video de 18 minutos donde se le ve muy bien de salud, donde no solamente se le ve recargado en términos humanos, sino se le ve vencedor de este tipo de pues de basofia humana. No hay otra manera de describirla sin ser tan duros, porque lo que estaban buscando era generar la percepción de incertidumbre, de debilidad, de inminencia de la muerte de López Obrador, como lo han estado deseando y planteando, porque políticamente no pueden con él, no lo entienden y no entienden que no es él, que es un movimiento y un proceso de cambio que tiene el apoyo de millones de mexicanos y de mexicanas. Su excesiva presidencialización los ha impedido ver realmente lo que está sucediendo con el fenómeno de la Cuarta Transformación, del liderazgo de López Obrador y de la insistencia y persistencia de dejar a un lado los elementos periodísticos más rigurosos para mentir. Ese es el problema que observamos durante esta semana, y que además López Obrador, que surgió recargado, pues se los hizo ver en su video, que no solamente fue un video en donde él explica en extenso cómo le sucedió el desvanecimiento en Mérida. Él mismo dice que no perdió el conocimiento por completo, que fue una baja de la presión, de que su corazón está en óptimas condiciones y de que lo que tenía era
una transmisión por COVID-19, como nos sigue pasando a muchos mexicanos y más a una persona como él que tiene contacto cotidiano, permanente, con muchísima gente que lo sigue, que lo saluda en las giras. Esta situación creo que pues tiene mucho de lección para los que quisieron dar por muerto a López Obrador o por enfermo grave, pero sobre todo la lección principal es para quienes estamos apoyando el cambio político desde cada función social que tengamos, en mi caso como responsable del sistema público de radiodifusión, los ciudadanos que no están en el ámbito público apoyando y sobre todo rompiendo con este cerco de la desinformación, con esta mentirocracia, como dice Sergio Vladimir, de gente como Alarraqui, que fue exhibido el viernes pasado cuando Andrés Manuel López Obrador retorna a la conferencia matutina y pues hace un repaso muy amplio de todos aquellos quienes han divulgado y diseminado y sembrado la mentira. En fin, lo importante en esta semana es que López Obrador no solamente retorna después de un COVID bastante benigno, porque no hubo secuelas graves para su salud, lo estamos viendo. No solamente retorna con un video, sino que regresa a la operación política el mismo día que da una conferencia matutina bastante larga, casi de 3 horas. Estuvo a muy poco de romper el récord de las conferencias matutinas más largas que se han dado. Y bueno, también ahí explicó con amplitud pues esta agenda legislativa que estaba a punto de verse frustrada porque el bloque de contención, como le llaman los medios, o los legisladores de oposición, tomaron la tribuna del Senado de la República en protesta por un acuerdo que presuntamente no cumplieron los senadores del partido Morena para designar a el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. No logran los votos suficientes, algo que sucede normalmente en un parlamento, lo transforman en una guerra de posiciones y en esa guerra legislativa de posiciones la oposición anuncia una pijamada para que no sesione el Senado el viernes pasado, teniendo en la agenda 20 minutos, muchas de ellas muy importantes como son la ley del CONACYT, la ley que finalmente cancela el INSABI y pasa los recursos y las funciones a IMSS Bienestar para todas aquellas personas mexicanas y mexicanos que no tengan seguro social. Otra ley muy importante, por supuesto, fundamental, es la ley minera, a la cual ya se le habían hecho varios cambios en la dictaminación de la Cámara de Diputados, pero habían enormes, y hay enormes presiones para que esa ley minera que le pone un límite o le pone ciertos límites a la impunidad de muchos concesionarios de las minas, pues no sea aprobada. Y se aprobó finalmente el viernes en la noche, ya casi en la madrugada del sábado, después de que se determina por la mayoría legislativa sesionar de manera alterna en el patio o en la terraza o en el centro del viejo o de la vieja casona de Xicoténcatl, donde originalmente estuvo el Senado de la República. ¿Y por qué lo hicieron en el patio? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Porque la senadora Xóchitl Gálvez se encadenó en la tribuna de Xicoténcatl y como prometió encadenado, pues ahí se quedó la señora Xóchitl Gálvez en su legítimo papel de protesta, pero bueno, a final de cuentas, lo importante no son los recintos, lo importante es la aritmética, contar con los votos y
los senadores suficientes para poder legislar. Y eso es lo que hizo la mayoría de los legisladores del bloque oficialista, que son Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, y eso obviamente les está molestando mucho a los opositores, porque finalmente no solamente se refrendó la unidad de la bancada de Morena en el Senado, sino que pudieron concretar las votaciones y el análisis de las reformas legislativas de este periodo, que son bastantes y que son muy importantes. Hoy estaba leyendo en el periódico El Universal que ya la oposición le llama Noche Negra a lo que sucedió este viernes y que van a impugnar por la aprobación fast track de 18 reformas durante la madrugada y en una sede alterna, y que a quién van a acudir, pues al Poder Judicial, otra vez judicializando la vida política del país en lugar de ver por la situación real de la correlación de fuerzas, es decir, la aritmética, no la geométrica, ni tampoco la estrategia de escándalo o de estridencia, porque desgraciadamente en estos momentos en donde todo se vuelve estridente, pues la oposición quiso hacer una protesta estridente, una pijamada, y en realidad pues lo que hicieron fue fortalecer la unidad del bloque de gobierno, del bloque oficialista. Creo que esto es lo que va a generar análisis y muchos comentarios y tensiones en la próxima semana. Pero el hecho real es que sí cumplieron con la agenda legislativa, sí se aprobaron las reformas de la ley minera, de CONACYT, del INSABI y otras muchas que pues también tienen el apoyo de algunos legisladores de oposición. En fin, eso es lo que viene en estos siguientes días de mayo, porque a partir de mañana iniciamos el quinto mes del 2023 con el Día del Trabajo, y empezamos esta semana con una muy buena noticia que el propio López Obrador ventiló el viernes en la conferencia matutina. Estamos en las cifras más altas de empleo en el país. Más de 21.600.000 mexicanos tienen registro en el Seguro Social, que es el registro más fidedigno para medir el número de plazas laborales. En fin, esto era lo que quería comentarles. Ya no hubo interrupción por parte del niño mimoso que está aquí haciendo travesuras todavía. Les agradezco muchísimo su atención. Y aquí estoy viendo algunos de sus comentarios que quiero compartirles antes de terminar esta transmisión, la segunda parte. Fernando Olvera nos manda saludos desde Coacalco. Silvia Lira León dice canijo mimoso. Patricia García, gracias por retornar también. María del Carmen Canchechay desde Yucatán. Yuri Gus dice que los dejé como novia de rancho, pero ya estamos aquí. Norma Rojas Zamorano dice, con esa actitud mentirosa y vil, los medios han cavado su tumba. Ya no los veo, solo escucho o veo a los medios confiables. Ese es el problema que no están entendiendo todo este establishment mediático que perdió los privilegios y la interlocución con el poder político. Se olvidaron de la sociedad y se están olvidando de la sociedad y de los ciudadanos y del pueblo. Y esa sociedad y ese pueblo al que ellos están ignorando, minimizando, por estar atacando a López Obrador y a la Cuarta Transformación, están renunciando a verlos, a escucharlos y a compartirlos. Quizá ese es el peor castigo que le puede pasar a un periodista y a un comunicador, perder la credibilidad de sus audiencias. Muchas gracias a quienes nos saludan desde Tijuana, como Rubén Martínez, Aiden Navarro desde Campeche, Sergio Vladimir, dice la mentirocracia de élite, Alarraqui y colegas. Santa Macías Monsalvo también nos manda saludos desde Tampico, Tamaulipas. Aiden Navarro dice la sopilotada informativa que esperaba la caída del gran Tlatuani. Rosa María Pérez desde Tizayuca, Hidalgo, nos manda saludos. Olivia Yáñez, gracias por tu comentario, tus saludos. Ana Caruna, saludos desde Durango, muchas gracias. Miguel Arteando también nos pone una gran farsante.
No sé si lo estoy diciendo de Xochitl Gálvez o de quién. Josué Blasi García, muchas gracias. Eva Sigüenza, muchas gracias. Ricardo Galvez también desde Nueva York nos manda saludos y espero que los que se conectaron en el inicio de la transmisión anterior hayan podido recuperar. Les agradezco mucho. Nos vemos en la semana y aquí en la dominguera del próximo 6 de mayo. Gracias.